revelado, la increíble historia de una madre abandonada que encontró amor en un apache inesperado. Las primeras luces del día iluminaban las calles de tierra del pueblo, donde la rutina ya empezaba a calar hondo en el corazón de Valeria. Con 35 años a cuestas, la vida había sido una batalla feroz desde que su pareja abandonó el hogar. Cada mañana se enfrentaba a un espejo que le recordaba las huellas del sufrimiento, pero detrás de ese reflejo había una madre decidida. A su pequeña hija, Lucía, le prometió un futuro mejor, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos. A medida que se preparaba para la jornada en el consultorio médico, el nudo en su estómago se aferraba a ella como un recordatorio del juicio y las miradas despectivas que la seguían por las calles. El consultorio era un lugar vibrante, un caos de risas y llantos donde Valeria encontraba su propósito. Pero en su interior, el miedo se cernía como una sombra. Recordaba las palabras de su madre, que siempre hablaban de los estándares que debía cumplir. Una madre no puede estar sola, le repetían. Y cada vez que recibía una mirada de desdén, sentía el peso del rechazo. La presión la paralizaba a ratos, haciéndola cuestionar si el amor que sentía por Lucía sería suficiente para sostenerlas. Sus pensamientos se confundían, a veces deseaba ser una mujer normal, una madre ejemplar, pero el eco de su amor por Lucía la mantenía en pie. Un día, todo cambió con la llegada de Mateo, un apache de espíritu libre. Al principio, su sola presencia la incomodaba, despertando viejas heridas que nunca sanaron. Su piel morena y su porte decidido contrastaban con la vida convencional del pueblo, y Valeria se sintió atraída y, al mismo tiempo, asustada. ¿Cómo podría permitir que alguien como él entrara en su vida y, más aún, en la de su hija? ¿Podría enfrentar las repercusiones de lo que la gente diría? La angustia se mezclaba con la curiosidad mientras sus miradas se cruzaban por casualidad. Las conversaciones iniciales eran desiguales, llenas de titubeos, pero a medida que los días pasaban, una conexión sutil comenzó a florecer. Cada charla sobre sus culturas hacía que Valeria sintiera que, aunque diferentes, compartían un deseo profundo de construir un mundo mejor para sus familias. En ese entrelazamiento de vidas, Valeria descubrió en Mateo un refugio, una comprensión de la lucha por la permanencia y la búsqueda de pertenencia. Sin embargo, el miedo a lo que su familia diría la sofocaba. Se encontraba constantemente dándose razones para frenar cualquier sentimiento que pudiera surgir entre ellos. Ese dilema se intensificaba. Las preguntas la acosaban: ¿debería seguir el camino del amor, arriesgándose a enfrentar el repudio familiar? ¿Está la búsqueda de su felicidad justificada mientras su hija aún era tan pequeña? El peso de las expectativas la asfixiaba y, a pesar de todo, el tiempo con Mateo creaba momentos de dicha que la hacían dudar de todo lo que había aprendido. Pero siempre había una prisión invisible que la mantenía atrapada entre el amor y el deber. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La vida dio un giro inesperado el día en que Lucía, con su curiosidad infantil, se acercó a Valeria y, sin saber el tormento interno que enfrentaba su madre, preguntó con inocencia: «Mamá, ¿eres feliz con Mateo?». La pregunta resonó como un eco en su mente, causando que su corazón se detuviera. Justo en ese instante de verdad, los miedos que había guardado empezaron a aflorar. ¿Podría una madre permitir que su felicidad le robó la oportunidad a su hija de ser aceptada? La angustia la envolvía mientras meditaba sobre un mensaje que llegó a su teléfono justo en ese momento: «Tienes que venir». ¿A dónde? ¿Por qué? En sus manos y su mente, el destino de Valeria parecía colgar de un hilo, tejiendo un futuro incierto que todavía no podía imaginar. Valeria se quedó paralizada, el teléfono aún vibrando en su mano mientras el eco de la pregunta de Lucía retumbaba en su mente. La inocencia de su hija hizo que el peso de la decisión nevase sobre ella como una tormenta.
La vida de Valeria siempre había girado en torno a su papel como madre, y ahora, cuestionarse si podía encontrar la felicidad en un amor que crecía con cada conversación con Mateo, parecía un acto de traición a su propia maternidad. La incertidumbre de ese mensaje, que parecía sacarla del abismo emocional en el que se sumía, la empujó a caminar por la casa con pasos ansiosos. Las paredes, testigos silenciosos de su lucha, parecían cerrar el círculo a su alrededor. El futuro que había tejido con tanto afán para Lucía podía desvanecerse si decidía actuar imprudentemente. La pregunta que giraba en su mente era simple, pero su respuesta era un laberinto de emociones y responsabilidades. Tomando un respiro profundo, recordó el brillo de los ojos de Mateo al contarle historias de su gente, su historia. Había una libertad en su ser que despertaba anhelos olvidados, una parte de Valeria que anhelaba ser más que una madre sola en un mundo que le decía que no podía existir de otra manera. Esa parte de ella había empezado a alzarse, a preguntar si podía realmente permitir que el amor se asomara a su vida. Pero, ¿a qué costo? Al llegar al consultorio, el bullicio habitual la recibió, pero Valeria se sintió distante, como si un cristal opaco la separara del mundo. Fue en ese momento que una palabra resonó dentro de ella: oportunidad. La posibilidad de hacer algo diferente, de desafiar las expectativas de los demás. La imagen de Mateo, sonriendo desinteresadamente, apareció en su mente, como un destello de luz en su claridad turbia. Durante ese día, Valeria se dedicó a sus pacientes, pero cada diagnóstico, cada consejo, parecía renacer en ella un deseo de confrontar su propia realidad. Cuando un niño le preguntó si alguna vez había sentido miedo, ella reflexionó en voz alta sobre la valentía. ¿No podría ella ser tan valiente como decía que eran los demás? Tal vez era el momento de redescubrirse, no solo como madre, sino como mujer. El camino de las decisiones estaba ante ella, y la incertidumbre ahora parecía más como una oportunidad. Valeria pasó la tarde tomando notas sobre un proyecto que había pospuesto durante años, algo que siempre había querido hacer, un curso sobre salud integrativa, una forma de modernizar su práctica, de encontrar su voz profesional y, con suerte, también un nuevo propósito personal que la liberara de la sombra de su doloroso pasado. Contempló el potencial de esa decisión. Podía ser una plataforma para crear interacciones nuevas, un lugar donde su voz tuviera relevancia. Con esto en mente, se dio cuenta de que cada cambio que emprendiera, cada paso hacia adelante, también sería para Lucía, para que viera a su madre como una mujer fuerte, empoderada, capaz de enfrentar cualquier reto. A medida que la luz del ocaso caía sobre el pueblo, Valeria se sintió más centrada. Tal vez el mensaje que había recibido se refería a esa nueva oportunidad, a tomar predicciones y convertirlas en realidades. Pero justo cuando comenzaba a sentir que todo estaba alineado, el teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Mateo: tenemos que hablar. Hay algo que necesito decirte. En ese instante, el mundo volvió a tambalear bajo sus pies. La expectativa de lo que pudiera suceder a continuación hizo que el corazón de Valeria se acelerara, llenándola de preguntas que no había querido enfrentar. ¿Qué le diría Mateo? El futuro que imaginaba comenzaba a desdibujarse, mientras una nueva preocupación surgía. Había llegado el momento de confrontar lo inevitable. Valeria se sentó en la mesa de su cocina, absorta en el brillo de su teléfono, mientras las palabras de Mateo danzaban en su mente como un eco persistente. Tenemos que hablar. El significado de esa declaración le provocaba un torbellino de emociones. Se dio cuenta de que estaba frente a la oportunidad de reajustar no solo su relación con Mateo, sino también la forma en que se percibía a sí misma. ¿Quién era realmente Valeria, más allá de ser madre? Tomando una decisión, se levantó y comenzó a escribir en un cuaderno nuevo que había adquirido recientemente. Las primeras páginas estaban llenas de ideas para su proyecto de salud integrativa, pero ahora se desplazaron hacia otra dirección. Escribió sobre sus miedos, sobre sus sueños, y sobre el amor que había empezado a florecer. La tinta negra se convirtió en su catarsis. Cada palabra rogaba por ser liberada. Más tarde, al caer la noche, sintió que el mensaje de Mateo no solo representaba una relación en peligro, sino un grito interno de su propia fortaleza latente.
La madre que siempre había sido había de compartir espacio con la mujer que anhelaba ser, la que aún soñaba, la que aún podía amar. Pero, ¿qué sucedería si Mateo no compartía sus deseos de avanzar? Esa posibilidad la llenó de inquietud. Decidió, entonces, enfrentarse a sus propios temores. Al día siguiente, se preparó antes de lo habitual para la cita con Mateo. Las horas antes del encuentro estuvieron marcadas por un nerviosismo electrizante combinado con determinación. Al mirarse al espejo, repasó la imagen de mujer que quería proyectar, segura, decidida. La luz del día parecía casi simbólica del cambio que se gestaba en su interior. Al llegar el momento, monitoreó su respiración, guiando su mente hacia una calma estratégica. El café donde se habían acordado era acogedor, pero para Valeria, cada silla parecía un desafío inminente. Cuando vio a Mateo acercarse, su corazón palpitó descontrolado. Cabía la posibilidad de que la conversación desenfrenara todas sus inquietudes o, quizás, la liberara. Valeria, comenzó él, su voz un susurro que cargaba un peso inusitado, he estado pensando mucho en nosotros. Hay algo que he querido darte a conocer. La adrenalina corrió por sus venas, ese tono de voz era el preludio de una revelación. Ella esperaba encontrar respuestas, pero las verdades difíciles a menudo vienen empaquetadas con consecuencias inciertas. Mientras él hablaba, Valeria no pudo evitar recordar la promesa que se había hecho a sí misma, que cualquier decisión debía ser convenida no solo entre ellos, sino también dentro de su ser. Con cada palabra de Mateo, su mente reflexionaba sobre la dualidad de su vida, la madre que siempre pensó en los sacrificios, y la mujer que debía empezar a reivindicarse. Con el paso de la conversación, las viejas rutinas mentales comenzaron a fracturarse. Cada frase de Mateo le sugería que era el momento de replantear lo que conocía. Con el coraje brotando de su interior, se dio cuenta de que ya no podía seguir replanteándose lo que otros esperaban de ella. ¿Y si esto es solo el comienzo?, se preguntó en un instante de claridad. Tal vez el nuevo capítulo no solo era sobre Mateo, sino también sobre el futuro que Valeria comenzaba a construir. Su corazón latía con fuerza, inyectando vida a sus decisiones. La conversación se tornó densa, cargada de emociones y posibilidades. En una pausa, Valeria sintió que la bruma de incertidumbre comenzaba a disiparse. Quizás, esa revelación era solo el inicio de un viaje de autodescubrimiento en el que se atrevía a soñar. Pero en ese momento de revelación, Mateo tomó la mano de Valeria, y su mirada se llenó de una seriedad inusual. Hay algo más, algo que no esperaba decirte. La expectativa se apoderó de ella. La dirección de su futuro se desdibujaba nuevamente, y la fragilidad de sus nuevas esperanzas parecía estar pidiendo a gritos una respuesta. Cada palabra no dicha flotaba en el aire, y Valeria se sintió al borde de un precipicio, lista para saltar, pero aterrada por las consecuencias que ello implicaba. Mateo respiró hondo, y Valeria sintió el tiempo ralentizarse. Su corazón latía con firmeza, alternando entre el miedo a perderlo y la determinación de no dejar que su vida dependiera de una sola persona. Esa incomodidad se transformó en una brasa ardiente que iluminaba el camino hacia su futuro, uno que estaba comenzando a imaginarse sin la sombra de su relación con Mateo. Valeria, he estado viendo a alguien más, confesó Mateo, su mirada evitó la de ella, como si temiera que el contacto ocular dejara al descubierto la vulnerabilidad que ambos compartían. El impacto de sus palabras la atravesó como un rayo. Se sintió despojada de la estabilidad emocional que había cultivado hasta ese momento. ¿Cómo se suponía que debería reaccionar? Sin embargo, en lugar de sucumbir a aquella angustia, una voz interna la instó a mantenerse firme, a no permitir que la tristeza la convirtiera en el eco del pasado. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Qué esperas que haga con esta información? Su voz salió sostenida, un desafío al miedo que la asediaba. No podía permitir que la ira se adueñara de ella. ¿Acaso esperabas que simplemente me quedara aquí, soportando tu decisión? Mateo se quedó en silencio, la culpa pesando en sus ojos. Valeria tomó aire, sintiendo cada músculo de su cuerpo más alerta. Esta interacción no podía ser solo un desenlace trágico. Tendría que encontrar en su interior el coraje necesario para transformar esa experiencia.
En ese instante, una revelación se apoderó de Valeria. El amor propio que había empezado a construir no era solo un refugio momentáneo, sino una base sólida sobre la que podía edificar su vida. Se visualizó alejada de la tristeza, abrazando su propio camino, que incluía su proyecto de salud integrativa y las nuevas conexiones que empezaba a forjar. Entiendo que esta es tu verdad, Mateo. Pero mi vida no puede depender de tus decisiones. Quiero ser feliz y lo estoy eligiendo, aunque eso signifique dejarte ir, dijo con firmeza, cada palabra resonando como un paso firme hacia adelante. Mateo reaccionó, buscando su mano. No es tan simple, Valeria. Me importa, pero... Lo sé, interrumpió ella. Y aunque me importe, la vida continúa. No puedo permanecer atrapada en un lugar donde ya no hay amor, donde la confianza se ha quebrado. Las lágrimas no brotaron de sus ojos, pero la sensación de liberación llegó como un torrente de energía. Al despojarse de las ataduras de esa relación, Valeria se sintió más ligera. El futuro que una vez había temido se asemejaba a un lienzo en blanco, donde podía trazar sus propios colores y formas. Necesito tiempo, Mateo. Este no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Para los dos, le dijo mientras se levantaba de la mesa, la decisión firme trazando su contorno. Caminar hacia la puerta se sintió como una danza hacia lo desconocido, pero también hacia lo esperado. Durante toda su vida, Valeria había jugado el papel de la madre sacrificada. Pero hoy, había tomado la decisión de ser la protagonista de su propia historia. Al salir del café, la luz del sol parecía brillar con más intensidad. Cada paso que daba la acercaba más no solo a su identidad, sino a la mujer fuerte que comenzaba a manifestarse. Sin embargo, el eco de la conversación aún resonaba en su mente. Mientras se alejaba, un mensaje en su teléfono capturó su atención. Era un aviso de una institución donde había postulado su proyecto. Tu propuesta ha sido seleccionada para la siguiente fase, decía. La mezcla de emociones que sentía, ahora alimentaba esa nueva chispa de ambición y propósito. Pero antes de dejar atrás el pasado, un nuevo dilema se dibujaba. ¿Aceptaría la historia que el destino le deparaba, a pesar de lo que Mateo significara en su vida? ¿Era el momento adecuado para seguir adelante y explorar esa nueva oportunidad, o había más lecciones por aprender en esta travesía? El camino a seguir apenas comenzaba a revelarse, y Valeria se sentía intrigada, ansiosa por conocer los giros inesperados que estaban por llegar. La brisa fresca acariciaba el rostro de Valeria mientras caminaba por las calles que aún le eran familiares, pero que ahora parecían extrañas. A cada paso, sus pensamientos danzaban entre la desilusión por la traición de Mateo y la energía renovada que la impulsaba hacia su futuro. Con el mensaje aún resplandeciente en su celular, una mezcla de miedo y emoción la envolvió como una manta pesada, pero decidida, no dejaría que el peso la aplastara. El café quedó atrás, como un eco distante de su vida anterior. Se detuvo frente a un parque donde solía llevar a su hija a jugar. Las risas de los niños resonaban a su alrededor, y por un momento, no pudo evitar recordar los días en que el hogar parecía un refugio seguro. Sin embargo, intuyó que su hogar podía transformarse en algo más que un lugar físico, podía ser un lugar de autoconocimiento y realización personal. Decidida, sacó un cuaderno de su bolso y comenzó a escribir. Siempre había encontrado consuelo en las palabras, y ese día, la página en blanco se convertía en un espacio para sus sueños. Desarrollo personal, era una de las secciones que había delineado, un recordatorio de que debía priorizar su crecimiento. No solo como madre, sino como mujer y profesional. La idea de su proyecto de salud integrativa la llevó a un torrente de ideas, cómo podría combinar sus conocimientos y experiencias personales con un enfoque más amplio y holístico. Mientras escribía, algo se encendió dentro de ella. La visión de su futuro se amplió, y comenzó a delinear estrategias concretas. Con cada palabra que plasmaba, el miedo se convertía en determinación. ¿Por qué no involucrar a otros en su jornada? Quizás organizar talleres, conectar con personas que compartieran sus inquietudes. La idea de construir una comunidad alrededor de su proyecto se volvió un objetivo tangible. Sin embargo, todo esto requería valentía y una nueva forma de relacionarse con el mundo.
A medida que se sumergía en sus ideas, recordó el sentimiento de insignificancia que había sentido durante años, la sensación de estar atrapada en un rol que no le pertenecía. Esa imagen se desvanecía lentamente, y con ella, perdía peso la sombra de Mateo. Su historia no era solo de desamor, sino de renovación y autodescubrimiento. Fue entonces cuando se sintió lista para dar el siguiente paso. Se dirigió a la biblioteca cercana, donde sabía que podía encontrar información y recursos para afinar y validar su propuesta. El camino hacia la biblioteca estaba flanqueado por árboles en flor, y ella los observaba con nuevos ojos. Se sintió ligera y decidida, notando cada detalle como si el mundo le hablara de un nuevo comienzo. La biblioteca era un lugar donde la quietud reinaba, y el aroma a papel impreso y enciclopedias era reconfortante. Buscó títulos relacionados con su proyecto y se sumergió en literatura especializada. A medida que las horas pasaban, la ambición que anteriormente solo había sido un susurro se convirtió en un grito. Ante una pila de notas y libros, un pensamiento penetrante la detuvo en seco. ¿Estaba realmente lista para presentar su propuesta en la próxima reunión de la institución? La verdad era que su corazón latía desbocado por la ansiedad, pero eso no podía detenerla. Había llegado el momento de cruzar el umbral hacia lo desconocido y mostrar todo su potencial. Consciente de que el éxito dependía no solo de sus habilidades, sino de su audacia para enfrentar el miedo, Valeria se sintió ante un dilema inminente: arriesgarse a ser vulnerable al presentar su visión o retroceder al refugio de la familiaridad. Esa tarde, mientras se perdía entre hojas de papel, una certeza floreció en su interior. Lo que realmente necesitaba no era solo el éxito, sino el coraje de enfrentarse a sí misma, sin máscaras. Y fue ahí, entre datos y análisis, que un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Te esperamos para la presentación este jueves a las 10 de la mañana. No faltes. La urgencia del momento se cierne sobre ella, un empujón hacia el futuro que había empezado a vislumbrar. Pero todavía, la pregunta persistía: ¿tendría el valor de presentar su verdad, o la oscuridad de su pasado volvería a atraparla? Valeria aún sentía el eco del mensaje en su mente mientras regresaba a casa. La noche comenzó a caer, y con ella la sensación de inseguridad se intensificaba. Se sentó a la mesa, con la laptop abierta frente a ella, pero su enfoque se desvanecía, dirigiéndose hacia sus miedos más profundos. La pregunta que la atormentaba empezaba a tomar forma: ¿y si no les gusta? Se obligó a respirar hondo y no dejar que la ansiedad la abrumara. Durante años, había callado sus deseos, había subordinado su voz a las expectativas ajenas. Pero aquel cuaderno, lleno de ideas y esperanzas, era su refugio, su testimonio de transformación. Con cada palabra escrita, había estado hilando un nuevo relato para sí misma. ¿Por qué detenerse ahora? Tomó un trago de agua para despejar su mente y se permitió reflexionar sobre lo que realmente tenía que ofrecer. Su experiencia personal la convirtió en una guía invaluable, una voz auténtica en un campo lleno de discursos vacíos. La salud integrativa no era solo un concepto profesional, era parte de su viaje de vida, del dolor y la superación que había nacido tras la traición de Mateo. El día de la presentación se lo había prometido a sí misma: sería un acto de autenticidad. Cada latina que compartiera su experiencia podría resonar con su relato. Ese sería su punto fuerte y su ventaja competitiva. Valeria comenzó a delinear su presentación, uniendo sus vivencias con fundamentos teóricos, mostrando cómo su vida podría formar parte del cambio que quería implementar. Sin embargo, una sombra insidiosa emergió: la voz de la duda. Las imágenes de su vida anterior, de su papel como madre, la intrusión de la negatividad, todo se arremolinaba en su mente. Si no lo haces bien, volverás a ser la que se esconde, susurraba esa voz molesta. Pero consciente de sus pensamientos, Valeria se detuvo. Sabía que el desafío no era solo externo, sino una confrontación interna. Decidida a superar su incertidumbre, comenzó a buscar testimonios de otros que habían transformado su dolor en propósito. Los relatos de mujeres que, como ella, habían cruzado dificultades, actuaron como bálsamo para su espíritu. Empezó a tomar notas de cada historia, reflexionando sobre cómo podían integrarse en su propuesta. Este proceso catártico le permitió vislumbrar su valor en una luz nueva.
Con cada evidencia de validación, su autoconfianza aumentaba. La noche antes de la presentación, dejó que sus pensamientos fluyeran en el papel. Cada rechazo es una oportunidad de aprendizaje, escribió, transformando su miedo en sabiduría anticipada. El ejercicio le ayudó a recordar que, a pesar de las expectativas externas, era ella quien tenía la última palabra sobre su vida y su viaje. La mañana del día crucial se presentó radiante. Valeria se preparó con un atuendo que reflejaba su renovada confianza. Se miró en el espejo, extendió su mano hacia su corazón y respiró profundo. Soy más que los fracasos del pasado. Esta es una nueva etapa, y no me detendré, murmuró en afirmación. Mientras se dirigía al lugar de la presentación, su mente oscilaba entre el entusiasmo y la ansiedad. En su camino, visualizaba a su hija, a quien quería inspirar con su historia. Su visión de un futuro brillante se entrelazaba con su propósito. Y con cada paso, su valor se incrementaba. Llegó al edificio y escaló los escalones que la llevarían al salón de la reunión. Al cruzar la puerta, el murmullo del grupo la envolvió. Un presentador ya esperaba en el estrado. Instintivamente, su corazón se aceleró. El momento había llegado, y con él, la oportunidad de revelarse. ¿Podría realmente exponer su verdad y dejar atrás las sombras del pasado? La tensión aumentaba mientras el primer miembro del jurado fijaba la mirada en ella. Valeria tomó una respiración profunda y se preparó para el desafío que podría cambiar su vida para siempre. La mirada fija del jurado casi la paralizaba. Las luces del escenario iluminaban su rostro, y Valeria sintió que se desvanecía en la realidad. Pero un fogonazo de determinación la atravesó. Esta no era solo una presentación, era una reivindicación de su vida, un grito de autenticidad que debía ser escuchado. Hola, soy Valeria, comenzó, su voz temblando primero, pero rápidamente estabilizándose. Hoy quiero compartir con ustedes no solo mi experiencia en salud integrativa, sino mi viaje desde la traición hacia la sanación. Las palabras fluyeron con una claridad sorprendente, cada una cuidadosamente conectada a su vivencia, y con ello a la conexión que deseaba establecer con su audiencia. La trama de su historia se entrelazaba con sus enseñanzas profesionales, y sintió cómo los rostros ante ella se relajaban, escuchando cada matiz de su relato. A medida que avanzaba, Valeria se concentró en su respiración, utilizando ese ritmo interno para calmar el torrente de emociones. Narró sobre sus días de lucha en el mundo de la salud integrativa, cómo había encontrado la fuerza en sus heridas, el poder en su vulnerabilidad. Cuando hubo mencionado el impacto de Mateo en su vida, notó un ligero murmullo entre los miembros del jurado, ese eco de identificación resonó dentro de ella. Sin embargo, la voz interna de la duda no se contenía. ¿Lo estás haciendo correctamente? ¿La gente realmente se preocupa por lo que dices?, cuestionó, provocando un sudor frío en su frente. Pero en lugar de sucumbir, recordó lo que había escrito la noche anterior: cada rechazo es una oportunidad de aprendizaje. Esta idea se convirtió en su mantra en aquellos momentos de inestabilidad. Poco después, vio a una mujer entre el público que asintió con la cabeza, un gesto pequeño pero significativo que infundió nueva vida en su presentación. Valeria ajustó su enfoque, llevándose consigo a todos los que habían sentido alguna vez el dolor del abandono y el deseo de redención. Cada palabra que pronunciaba parecía multiplicarse en su impacto. Al concluir su presentación, un aplauso caluroso resonó a su alrededor, llenando el espacio con una energía revitalizante. Sentía que había logrado más que exponer su verdad, había compartido su esencia. Pero el camino no terminó allí. Sus ojos buscaron al jurado que había cuestionado su valía desde el principio. Confiaba en que su mensaje había sido bien recibido, aunque la inseguridad aún danzaba por su mente. Mientras se retiraba del escenario, su corazón palpitaba con fuerza, una mezcla de alivio y anticipación. Tenía curiosidad por la reacción del jurado, pero, más aún, por la de sí misma. ¿Habría logrado trascender las barreras que había impuesto, haciendo caso omiso a su inseguridad? Esa noche, cuando se sentara con su cuaderno, tendría que reflexionar sobre su desempeño y sobre qué significaba realmente abrirse de esa manera. Sin embargo, una pregunta la atormentaba: ¿realmente había llegado al fondo de su propósito?
Esa noche, el eco de su presentación seguiría llamándola, como si un hilo invisible le estuviera tejiendo un nuevo capítulo aún no explorado. Estaba a punto de descubrir algo más que su propio valor, había un potencial inexplorado al que debía enfrentarse y un nuevo compromiso que hacer. Mientras caminaba hacia la salida, notó una figura acercándose. El conocido rostro de una de las presentadoras la esperaba con una expresión enigmática. Valeria, dijo, su voz un susurro. ¿Podemos hablar? Creo que hay algo más grande en juego aquí, algo que apenas has comenzado a comprender. El corazón de Valeria se detuvo un instante. ¿Qué significaría aquello para su futuro? Era un nuevo gancho de incertidumbre, una puerta abierta a posibilidades que no había imaginado. Valeria retrocedió un paso, su mente en una tormenta de pensamientos, mientras la presentadora la miraba con una mezcla de curiosidad y severidad. ¿De qué hablas? Logró articular, sintiendo cómo su reciente aprecio por la autenticidad se transformaba en desasosiego. La mujer sonrió levemente, como si reconociera la naturaleza angustiosa de la lucha interna de Valeria. Tu presentación fue impactante, Valeria. Pero creo que hay algo más que deseas expresar. Te he observado desde lejos y puedo sentir que aún hay capas por explorar, verdades que necesitas desenterrar. Valeria frunció el ceño, su instinto defensivo alzándose. He compartido todo lo que soy, lo que he vivido. ¿Qué más podría haber? La incomodidad comenzó a morderla. Dentro de ella, un diálogo se alzó. Abandonar sus defensas sería un riesgo, pero se dio cuenta de que las personas que habían resonado con su mensaje podrían ser clave en su crecimiento. Me refiero a tus miedos, tus inseguridades, continuó la mujer, acercándose un poco más. La historia no termina con una presentación exitosa. Ven, hablemos. Valeria sintió que el impulso de seguirla era mayor que el miedo a abrirse. Aceptar esa invitación significaba explorar un camino desconocido, uno que podría llevarla hacia una autoexploración aún más profunda. Caminando por el pasillo, su mente volvió a hacer una evaluación frenética de su vida personal. La traición de Mateo, la lucha por reinventarse como profesional y el anhelo de aceptación, todo se entrelazaba en un tapiz de emociones crudas. A veces, nos vemos atrapados en la historia que hemos contado hasta ahora, dijo la presentadora, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Pero qué hay de los capítulos que aún no has escrito? El miedo puede ser un poderoso compañero, pero también puede limitar tu narrativa. Valeria sintió que cada palabra de la mujer resonaba en lo más profundo de su ser. En aquel momento, se dio cuenta de que había estado limitándose a vivir en su zona de confort. La búsqueda de validación externa había frenado su capacidad para explorar su verdadero potencial. ¿Por qué no había considerado su propia historia como un viaje en construcción constante? Después de la conversación, Valeria se sentó en un café cercano, el aroma del café tostado impregnando el aire, mientras su mente procesaba. En su cuaderno, comenzó a escribir una lista, sus temores, inseguridades y expectativas no cumplidas. Con cada palabra que plasmaría, sentía como si un nuevo capítulo se deslizara hacia su realidad. Una barra de luz comenzó a brillar en medio de sus dudas, revelando la necesidad de confrontar sus más profundos anhelos y objetivos. Entonces, en un momento revelador, se preguntó, ¿qué realmente quiero lograr en mi carrera? La respuesta era confusa, pero se sentía emocionante, quería inspirar a otros no solo a sanar, sino a redescubrirse a sí mismos. El efecto catártico de la reflexión la llenó de una nueva energía. Pero, a pesar de la claridad que comenzaba a surgir, en el fondo de su corazón, una preocupación empezó a crecer. ¿Sería capaz de asumir el riesgo que implicaba exponer sus verdades más íntimas ante el mundo? Cuando se marchaba, la emoción creció en su interior y una voz interna susurró, es hora de un nuevo salto. Pero ese salto requeriría más que solo coraje, necesitaría un plan, una estrategia para navegar sus vulnerabilidades y convertirlas en fortalezas. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Valeria miró hacia el horizonte, sintiendo que estaba en el umbral de algo monumental. Una pregunta latente la inquietaba, ¿sería capaz de trascender sus propios miedos y alcanzar la grandeza que había empezado a vislumbrar? Determinada a descubrirlo, un nuevo desafío se formuló en su mente, uno que la guiaría a su siguiente encuentro,
es tiempo de reescribir mi historia. Esa noche, cuando el silencio cobró todo su espacio, un email apareció en su bandeja de entrada. Era de la presentadora, titulado Próximo paso hacia tu verdad. Valeria se detuvo, la respiración contenida. ¿Qué propuesta traería consigo? El brillo de la pantalla la hipnotizaba mientras Valeria leía el correo varias veces, como si temiera que los ojos de los demás pudieran descifrar su contenido. Las palabras eran claras, directas, pero el tono emanaba una invitación que rasgaba sus límites personales. La presentadora propuso una reunión para discutir el potencial de un proyecto que aprovecharía la historia de Valeria y su búsqueda de autenticidad. Esa propuesta era el primer paso, un posible trampolín hacia la realización de su objetivo de inspirar a otros. Sin embargo, la emoción se entrelazaba con el miedo, un nudo en el estómago que la mantenía cautiva. ¿Qué pasaría si fallaba? Esa pregunta habitual golpeaba repetidamente su mente, como un martillo en un yunque. De un salto, se levantó, caminando en círculos. Un momento de verdad la aguardaba. Decidida a tomar control de su narrativa, Valeria tomó una profunda respiración. Sabía que este era el momento que había estado esperando. Por primera vez en mucho tiempo, decidió no dejar que sus inseguridades dictaran su comportamiento. Preparó una lista de temas que quería tratar en la reunión, delineando su visión con una claridad que antes le había sido esquiva. Para atenuar los nervios que invadían su ser, optó por practicar frente al espejo. Hablaba, gesticulaba, asimilando cada palabra y cada emoción. Este camino sería su oportunidad para abrazar las partes de ella que siempre había mantenido ocultas. Era un acto de valentía, una forma de pulir su voz en lugar de ocultarla. La imagen reflejada sonaba auténtica, resonando una paz que la electricidad de sus ansiedades no podía anular. Esa noche, Annabel para dormir, se sentó en su cama con un cuaderno, dibujando un mapa de acciones que llevaría a cabo. Decidió que trabajaría en su vulnerabilidad, reescribiendo las historias que la mantenían cautiva. Haría un esfuerzo consciente para extraer lecciones de sus fracasos y convertirlas en peldaños hacia su próximo éxito. Las páginas del cuaderno se convertían en un refugio, un espacio donde su voz podía fluir sin temor. Al siguiente día, se dirigió a la reunión con ganas de compartir su historia. La sala de conferencias era moderna, luminosa, llena de personas que esperaban la oportunidad de ser inspiradas. Sin embargo, al entrar, se sintió pequeña. Los ecos de su inseguridad reverberaban en sus pensamientos, antes de que su perspectiva se alterara de nuevo. Había llegado a este punto por su propia voluntad, y convertirse en su propio mártir no era una opción. La presentadora la recibió con una sonrisa genuina. Estoy emocionada por conocerte y explorar cómo tus vivencias pueden transformarse en algo poderoso. Las palabras la envolvieron en un manto de confianza. Entonces, Valeria inició su exposición, compartiendo sus luchas, sus caídas y cómo cada derrota había sido un ladrillo en la construcción de su nuevo ser. Sintió que, mientras hablaba, la sala se llenaba de atención genuina. Las miradas de complicidad reflejaban un reconocimiento compartido de vulnerabilidad. Ahí, en ese espacio, todos estaban en su propia búsqueda de sanación y crecimiento. Mientras discutía su visión, descubrió que su voz ya no titubeaba. Las palabras fluían con fuerza y autenticidad, cada frase revelando capas de su ser que antes temía exponer. Hacia el final de la reunión, la presentadora sonrió, satisfecha y animada. Valeria, lo que estás construyendo aquí es mucho más que solo un proyecto, es un legado. Al salir, una sensación electrizante la envolvía. Había tomado un paso decisivo que cambiaría su vida, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Esto era solo el comienzo. Aunque el camino se había despejado, el horizonte aún se llenaba de incertidumbre. Mientras se alejaba del lugar, la inquietud la invadió de nuevo. ¿Podría realmente mantener esa autenticidad y capitalizarla para ayudar a otros? La siguiente pregunta resonó con fervor en su mente, un eco que prometía un nuevo desafío: ¿cómo convertiré mi historia en una chispa que ilumine el camino de los demás? La vida de Valeria había comenzado a tomar forma nuevamente, sin embargo, el camino no siempre era sencillo. Aprendió a aceptar sus miedos como compañeros en su viaje,
dándose cuenta de que cada duda que la asediaba era, en realidad, una invitación a descubrir su fortaleza. Había comenzado a comité en crear su proyecto de salud integrativa, y a medida que profundizaba en él, una transformación palpable comenzaba a surgir. El proceso de diseñar su propuesta era más que un simple ejercicio profesional, se trataba de un renacimiento. Valeria ya no se veía solo como la madre porteadora de un dolor pasado, se estaba convirtiendo en una profesional capaz, una mujer empoderada que tenía una voz digna de ser escuchada. Su consultorio, antes un espacio de tareas diarias, ahora se había transformado en un laboratorio donde exploraba el significado de la salud, del bienestar integral y de una vida auténtica. El día de la reunión final para presentar su proyecto frente al jurado se sentía espectral. En el fondo de su mente, el reflejo de los viejos miedos la acechaba, la voz interna susurraba que no era suficiente. Sin embargo, cada vez que la ansiedad parecía ganar, Valeria recordaba las palabras de la presentadora y su mantra: el valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Por primera vez, determinó que su vida iba en la dirección que ella deseaba, sin importar las voces del pasado. Mientras se preparaba, eligió un atuendo que simbolizaba su transformación, ropa que la hacía sentir cómoda y segura, acentuando su autenticidad. Sabía que esa presentación sería su plataforma para demostrar no solo su conocimiento profesional, sino también la pasión y el dolor que había convertido en propósito. Al entrar al salón, se encontró rodeada por un panel de expertos que desconcertantemente la miraba con atención. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no sintió que su mundo estuviera en peligro. En lugar de eso, tomó una profunda respiración y, sin flandear, comenzó su exposición. Las palabras fluyeron con una claridad renovada. Habló desde su experiencia vivida, desde el amor que había cultivado por su hija Lucía hasta el anhelo de transformar el dolor en sanación. Cada miembro del jurado parecía cautivado. Valeria se sentía en control, y lo que empezó como un relato de sus luchas personales se transformó en un mensaje inspirador sobre la resiliencia, la sanación y el poder del amor propio. Sentía que su voz resonaba no solo en sus oídos, sino que se anidaba en sus corazones, recordándoles que todos tenemos un camino que recorrer. La culminación de su presentación estuvo marcada por un ferviente aplauso, que la envolvió como un abrazo cálido. Valeria sabía que había cruzado un umbral, no solo había expuesto su propuesta, sino que se había expuesto a sí misma. Al final de la reunión, el jurado no solo validó su proyecto, sino que lo aceptó para avanzar a la siguiente fase. Su visión de ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia el bienestar había empezado a tomar forma. Con el tiempo, su proyecto comenzó a florecer y Valeria se sintió realizada. No solo había logrado establecer un programa de salud integrativa único, sino que su propia vida ya no estaba marcada por el sufrimiento. Transformó su miedo en un legado significativo para otras mujeres que, como ella, habían sentido el roce de la traición y la duda. Cada taller que organizaba, cada paciente que atendía, resonaba con la libertad que había encontrado, y poco a poco, Valeria se había convertido en un faro de esperanza. Al final del día, cuando llegaba a casa y Lucía corría hacia ella con una sonrisa, Valeria experimentaba una satisfacción profunda. Era una satisfacción que iba más allá del éxito profesional, era el reconocimiento de que había reclamado su vida. Había demostrado que el amor y la valentía podían coexistir, que el crecimiento personal era posible incluso después de las caídas más dolorosas. Entendió que el final del viejo capítulo, marcado por el sufrimiento, era, en realidad, el comienzo de una historia nueva, una historia que seguiría contando con entusiasmo, en la que cada experiencia dolorosa sirvió como peldaño para alcanzar el éxito que una vez creyó inalcanzable. En esos momentos, Valeria se dio cuenta de que cumplir su promesa de una vida mejor para Lucía era el mayor logro personal de todos. Hoy, la vida de Valeria es un reflejo de su pasión, amor y determinación. Y la historia de la mujer que fue abandonada se ha transformado en una narrativa de superación, una invitación a todas las mujeres a abrazar su poder interior y a escribir sus propias historias de transformación. Al terminar de leer esta historia, no esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que se avecinan. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo,
y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y, como verdaderos fans de historias de superación personal, ustedes comprenden la importancia de ayudar al canal a seguir creciendo.